en la clase pasada, la última diapositiva tenía que ver con la diferencia entre los distintos tipos de mecanismos de acción que puede tener un medicamento, que podían ser específicos o inespecíficos, ¿se acuerdan? Todo el material sobre los mecanismos de acción inespecíficos lo tienen en el aula, así que pueden verlo desde al material que tienen subido al aula. Y nosotros lo que vamos a hablar en esta clase son de los mecanismos de acción específicos, o sea, medicamentos que tienen como diana farmacológica a lo que nosotros llamamos proteínas aceptoras. Proteínas aceptoras que pueden ser receptores, canales iónicos, enzimas, mecanismos de transporte, ADN, citoesqueleto, bueno, muchos elementos de las células pueden ser aceptoras de una molécula, de un medicamento. Y acá lo que me interesa que ustedes tengan en cuenta, porque a veces ustedes van al examen y dicen, voy a hablar, dicen ustedes, de mecanismo de acción específico. Entonces dice, están los receptores y están las proteínas aceptoras. Entonces yo lo que quiero que ustedes tengan bien claro es que el receptor es un tipo de proteína aceptora. Entonces, ¿cuáles son las dianas farmacológicas de los medicamentos que tienen un mecanismo de acción específica? Son las proteínas aceptoras. Y estas proteínas, y dentro de estas proteínas aceptoras, podemos clasificar a los receptores, los canales iónicos, las enzimas, los mecanismos de transporte, el citoesqueleto, el ADN. Y acá el receptor está puesto con un color diferente porque el receptor es un tipo de proteína aceptora muy especializada, porque es una macromolécula, porque es un sensor del organismo y tiene la propiedad de poder transformar una señal eléctrica en un mensajero químico. O sea, se despolariza una célula y como resultado va a dar lugar a la liberación de, por ejemplo, neurotransmisores. Entonces, transforman señales eléctricas en químicas. Entonces, el receptor tiene un color diferente en esta clasificación porque es una proteína aceptora especializada. Entonces, no todas las proteínas aceptoras son receptores, pero el receptor es un tipo de proteína aceptora más. ¿Está claro ese concepto, chicos? Sí, profe. Bueno, a veces yo les pregunto en el examen y quedan como aturdidos con esto y como que se confunden. Sigamos a la próxima. Bueno, acá tiene un esquemita. Hay un libro que yo creo que está, ustedes lo pueden bajar. Está libre en internet, búsquenlo. Rang y Dale se llama, Farmacología Básica de Rang y Dale. R-A-N-G-I Dale, así se escribe, anótenlo, porque de ese libro es de donde están sacadas estas imágenes y donde mejor desarrollado está este tema de mecanismo de acción específico. Entonces acá tienen ustedes el dibujito A, una representación de un receptor, que ahora lo vamos a ver más en detalle. En el B, cómo sería un canal iónico, en donde regulado por voltaje, en donde se puede bloquear o no la entrada de ciertos iones, con lo cual favorecemos o impedimos una despolarización. Tenemos el C, en donde tenemos mecanismos de transportes y enzimas que pueden estar siendo dianas farmacológicas, y eso lo van a ver mucho cuando veamos autónomos. Cuáles son los medicamentos que actúan sobre enzimas, cuáles son los medicamentos que tienen como diana un mecanismo de transporte. Sigamos. Entonces vamos desarrollando qué es el canal iónico. El canal iónico, que puede estar regulado por voltaje, es este tipo de canales va a producir cambios eléctricos en la membrana plasmática
y son los que al uno impedir el ingreso o favorecer de algunos iones, como decíamos recién, favorecemos la despolarización o la impedimos. Un ejemplo de esto, sigamos con la próxima. Un ejemplo de esto son los anestésicos locales. Que ustedes ven ahí un dibujito de un canal iónico en donde el sodio es el que está en mayor proporción en el lado extracelular y en la intracelular el potasio, y mientras está así, en reposo, ¿no es cierto?, la célula está sin despolarizarse, está en reposo. Si se abre ese canal y ingresa sodio a la célula, ese ingreso de sodio lo que va a provocar es la despolarización de esa célula. Entonces, ¿cómo actúa el anestésico local? El anestésico local es un medicamento que va a bloquear el canal de sodio, impide el ingreso de sodio a la célula, con lo cual va a impedir la despolarización y la propagación del impulso nervioso. ¿Está claro este tipo de proteína aceptora? Sí. Bueno, sigamos con el otro. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo de proteína aceptora era el mecanismo de transporte. Un medicamento que ustedes deben haber escuchado nombrar muchas veces, el omeprazol. ¿Lo han sentido nombrar el omeprazol? Sí. El omeprazol tiene como mecanismo de acción inhibir la bomba de protones. Ahí ven en este dibujito cómo la célula parietal secreta por una bomba hidrógeno hacia la luz. Y por otro lado tienen un canal iónico en la pared celular en donde el cloro difunde hacia la luz del estómago. Entonces ese cloro más ese hidrógeno que es bombeado hacia afuera por la bomba va a hacer que se forme el ácido clorhídrico. Entonces, el omeprazol, los gastroenterólogos los dan para impedir la formación de ácido clorhídrico, para impedir esa gastritis que es por la que consulta el paciente. Entonces, ¿qué hace el omeprazol? Inhibe esa bomba de protones, impide que esa bomba saque los iones hidrógenos a la luz y de esa manera no se puede formar el ácido clorhídrico. ¿Está claro este ejemplo? Sí. Bueno, continuemos. Y no tengo, a ver, colaboradora, si vos tenés puntero, flechita. Acá ven una sinapsis colinérgica. Ustedes van a ver que en autónomo, que lo van a ver al final del cursado, van a tener fármacos que son colinérgicos y anticolinérgicos. Dentro de los colinérgicos vamos a tener fármacos que tienen un mecanismo de acción directa, el mismo fármaco actúa sobre los receptores colinérgicos, y los de mecanismo de acción indirecta, que son fármacos que van a actuar a través de una enzima. Ustedes lo que están viendo en ese dibujito es una terminal colinérgica en donde en la célula de la izquierda, bien, andate al cosito verde, no, más hacia la derecha, eso, no, abajo, eso. Esa sería la acetilcolina. Esos palitos verdes, ¿la ven? ¿Ubican los palitos verdes? Sí. Esa sería la acetilcolina. Y ven esas otras cosas que están en la hendidura. Esa sería la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, cuando viene un impulso nervioso que hace que se secrete acetilcolina a la hendidura, esa acetilcolina va a ir a actuar en la possinapsis. Márcame la possinapsis, los receptores de la possinapsis. Pos, derecha. ¿Ven que están entrando ahí los clavitos verdes? Sí se ve. Bueno, eso, a donde entran los clavitos verdes, son los receptores postsinápticos de la acetilcolina, que pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Ya lo vamos a ver cuando veamos autónomo. Y esta herradura que me han marcado recién, que es la acetilcolinesterasa,
Una vez que la acetilcolina actúa en ese receptor postsináptico, se tiene que ir de ese receptor y la tiene que metabolizar la acetilcolinesterasa. A ver, ¿cuál era la acetilcolinesterasa? El violeta. Esa era la acetilcolinesterasa. Entonces, si yo doy un fármaco que inhibe a la acetilcolinesterasa, ven, ahí está la cruz roja sobre la enzima, estoy dando un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Si yo doy un inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? No se va a destruir, digo. No se va a destruir, entonces ¿qué va a pasar? Va a aumentar Va a aumentar la el efecto. acetilcolina en hendidura, va a aumentar su efecto. Exactamente. Entonces esos son los fármacos colinérgicos de mecanismo de acción indirecta. O sea, hay fármacos que no son ellos los que actúan directamente en los receptores postsinápticos, sino que inhiben la enzima que la destruye, la acetilcolinesterasa. Entonces, al inhibirla, la que va a actuar en los receptores postsinápticos va a ser la propia acetilcolinesterasa. Perdón, la propia acetilcolina. ¿Está claro hasta acá? Sí. Entonces, ¿cuál es la diana farmacológica de estos anticolinesterásicos? ¿A dónde están actuando? La enzima. Sobre la enzima. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un fármaco, de un medicamento que tiene como diana farmacológica una enzima. También tienen como ejemplo en los fármacos simpático-líticos, que cuando vean autónomo van a repasar esto. Hay un fármaco que es la alfa-metildopa, que también tiene como diana una enzima, o sea, se cuela en la síntesis de la dopamina, que después va a pasar a ser noradrenalina, se cuela en la síntesis, le usa una enzima, y entonces la dopamina pasa. Yo doy la alfa-metildopa y la alfa-metildopa se mete en la síntesis y se transforma en alfa-metildopamina y después en alfa-metil-noradrenalina. Y esa alfa-metil-noradrenalina es un hipotensor que termina siendo un agonista parcial. ¿Qué era un agonista parcial? ¿Se acuerdan? ¿Quién me lo define? Que tiene afinidad y la actividad intrínseca es menor que 1, pero mayor que 0. Muy bien, perfecto, perfecto. Eso es. Tiene un doble mecanismo la alfa-metildopa. Este es uno y después tiene un otro que ya lo van a estudiar en autónomo. Pero en este uno, que hace un falso mediador, el mediador que resulta es un agonista parcial. Entonces acá vemos ejemplos de dianas farmacológicas que no son receptores. Sigamos. Ahora vamos a hablar del rey de las proteínas aceptoras, que son los receptores. Es una proteína aceptora muy sofisticada porque es una macromolécula que es un sensor del organismo, de la célula, y un traductor de señales que va a convertir, ¿no es cierto?, una respuesta, una despolarización en una respuesta química, siendo un sistema de mensajería el que se forma acá con los receptores, y estos mensajeros van a ser los neurotransmisores, las hormonas, etc. Y sobre estos receptores, al que tenemos que estudiar muy bien son a los tipos de receptores que vamos a trabajar en autónomo, que es lo que ustedes van a ver al fin del cursado. Sigamos para que veamos cómo podemos clasificar a los receptores. Lo podemos clasificar de acuerdo a su localización. Pueden ser de membrana o pueden ser citosólicos nucleares. Esto de acuerdo a su localización. Sigamos con la próxima. Veamos la próxima. Acá vemos cómo los podemos clasificar. Los receptores los podemos clasificar en 4 tipos. Tipo 1, que son canales iónicos, que son controlados por ligandos. El ejemplo de un receptor tipo 1 son los receptores de la acetilcolina o del GABA, y que en el caso de la acetilcolina o en el caso del GABA
va a hiperpolarizar, aumentando el ingreso de cloro a la célula, entonces impidiendo así la despolarización de la célula. Y si no tiene los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular, en donde lo que hacen al despolarizarse es permitir la contracción del músculo esquelético. Después tenemos los receptores tipo 2. Los receptores tipo 2 son acoplados a proteína G. Entonces, pueden estar asociados a un canal iónico o pueden estar asociados a una enzima. A ver, mi colaboradora, si me puede marcar el canal iónico hacia la izquierda, S, o puede estar acoplado a la derecha a una enzima. Bueno, y eso que está entre el receptor y la enzima es la proteína G, que ahora la vamos a, enseguida en una otra diapositiva, la vamos a desmenuzar a esa proteína G. Este receptor metabotrópico unido a proteína G va a generar, de acuerdo a la enzima sobre la que actúe, va a generar segundos mensajeros, y de acuerdo a ese segundo mensajero van a ir a fosforilar proteínas, a liberar calcio, y de acuerdo a la célula en la que esté, va a ser el efecto que yo voy a encontrar. ¿Qué es lo importante que también tenemos que ver acá? En el tipo 1, que no les dije, hay una escala de tiempo que es importante. Fíjate abajo, dice escala de tiempo. Hemos dicho, el tipo 1 está en la membrana celular, se controla por ligando. El efecto, el tiempo que va a lograr en ejercer su efecto son milisegundos. A ver, colaboradora, abajo, en el tipo 1, fíjate abajo un poco antes, que dice escala de tiempo, subila y ve. Escala de tiempo, ¿en qué tiempo logramos el efecto cuando el ligando está en el tipo 1? En milisegundos. Imagínense ustedes que para poder caminar, para poder alzar el brazo, para poder escribir, para cualquier movimiento voluntario, ustedes necesitan que la respuesta al receptor nicotínico sea inmediata, por eso milisegundos. En milisegundos tenemos la respuesta. Y los ejemplos son el nicotínico de la acetilcolina o el GABAérgico de las benzodiazepinas. Bueno, entonces continuemos con el tipo 2, en donde ya lo vamos a describir con más detalle, porque ese lo tienen que saber como el Padre Nuestro, porque son los receptores de autónomo, que es una parte del programa que ustedes tienen que ver. Y vemos que en qué tiempo vamos a lograr los efectos una vez que el ligando está en este receptor. Ayudante, marca el tiempo, ahí dice segundos. ¿Y qué ejemplos de receptores tenemos acá? Los ejemplos de los tipos 2 son los muscarínicos de la acetilcolina y los receptores del sistema simpático, que son los receptores alfa, son los receptores beta, los simpáticos, los receptores del sistema simpático. Cuando nosotros decimos colinérgico, hablamos de todos los lugares donde actúa la acetilcolina. Cuando decimos colinérgico, estamos hablando tanto de receptores nicotínicos como muscarínicos, porque la acetilcolina va a actuar en receptores nicotínicos, que son los de la placa neuromuscular, músculo estriado, y muscarínicos, que son los del sistema nervioso autónomo. Cuando nosotros decimos sistema parasimpático, estamos hablando solo del sistema autónomo, en los lugares en donde la acetilcolina va a actuar, pero en el sistema nervioso autónomo. Y esos receptores, ¿cuáles son? Son los muscarínicos. Entonces, eso también tienen que tener cuidado de no confundirse a la hora de ver autónomo, porque cuando ustedes clasifican o cuando hablan de un fármaco y dicen es un fármaco parasimpático mimético, si yo digo parasimpático mimético, ya estoy sabiendo que el receptor donde va a actuar es muscarínico. Pero si yo digo que es un fármaco colinérgico, por ejemplo, la fisostigmina, si digo colinérgico, estoy abarcando más. Son todos los lugares donde puede actuar la acetilcolina. ¿Y cuáles son todos los lugares?
receptores nicotínicos y muscarínicos. Pero si hablo de parasimpático, solo muscarínico. ¿Está claro eso, chicos? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, después tenemos los receptores tipo 3, que están ligados a proteína quinasa, se autofosforilan ellos, y el efecto lo vamos a lograr en horas, y son receptores de citoquinas. Y el tipo 4, hasta acá el 1, 2 y 3 estaban en la membrana. El tipo 4 ya es intracelular. Entonces vamos a ver que el tipo 4 actúa en el núcleo, en la transcripción génica, generando síntesis de proteína y los efectos que uno busca, y también el tiempo en el que van a actuar, vamos a lograr el efecto son horas. Y es el ejemplo de los receptores de estrógeno, por ejemplo. Continuemos. Bueno, entonces cuando ustedes estudien para ustedes y para el examen la clasificación de receptores, ¿qué es lo que tienen que decir? Este cuadrito. Tipo 1, canal iónico controlado por ligando. Localización en la membrana. ¿Quién es el efector? Un canal iónico. ¿Qué tipo de acoplamiento tiene? Es directo, porque es directo. La molécula se une directamente a su receptor. El ejemplo, el receptor nicotínico de acetilcolina o el GABA-A de las benzodiazepinas. Esto último de la estructura no nos importa. Cuántas alfa hélices, eso no nos importa. Lo que le está faltando a pasar a la siguiente, a este cuadro, es pasar, antes, volver al anterior, acá. Es la escala de tiempo, lo he puesto acá de nuevo, seguidito, porque al anterior le tenemos que agregar la escala de tiempo. Volver al anterior. Entonces, tienen que saberse muy bien la clasificación de este cuadrito, pero en lugar de estructura, van a poner escala de tiempo. Tienen que completar esto con la escala de tiempo. Entonces, el tipo 2, acoplado a proteína G, su localización, ¿cuál es? La membrana. ¿Quién es el efector? El efector puede ser un canal iónico o una enzima. Acuérdense que el receptor tiene como intermediario a la proteína G, que puede activar tanto un canal como una enzima. El acoplamiento no es directo, porque no es directo sobre el receptor, sino que al activar el receptor va a activar esa proteína G, y esa proteína G es la que va a dar lugar a la activación de la enzima o del canal, o sea que el acoplamiento es a través de la proteína G. Los ejemplos de los tipo 2 son los muscarínicos de acetilcolina y los receptores adrenérgicos. Después el tipo 3, ligados a quinasa, están localizados en la membrana, el efector es una proteína quinasa, el acoplamiento es directo. Ejemplos, receptores de insulina, factores de crecimiento o citoquinas. Falta acá la escala de tiempo. El tipo 1 habíamos dicho milisegundos, el tipo 2 hemos dicho segundos, en el tipo 3 pueden ser horas, y el tipo 4, la ubicación es intracelular, el efector es la transcripción génica, el acoplamiento es a través del ADN, ejemplo, los receptores de esteroide, y nos falta el tiempo del efecto, que pueden ser horas. Entonces, este cuadrito es muy completo, le agregan el tiempo. Sigamos con la próxima. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sigamos el otro. Bueno. Vuelve para atrás, porque los quiero ubicar. Es que yo esta clase siempre la doy presencial, es mucho más fácil para ustedes. Bueno, vamos al tipo 2 y ayudante mía, con la flechita vamos a la enzima, a la derecha. Bueno, ¿qué pasa cuando ese receptor es activado a través de esa proteína G y lo que va a activar es esa enzima de la derecha? Bueno, ahora quédense con esa imagen. Ahora vamos a hablar de esa enzima de la derecha. Baja ahora. Si esa enzima
es la guanil ciclasa, la flechita, la primera, esa. El segundo mensajero, baja, va a ser el GMP cíclico, y ese segundo mensajero va a dar como respuesta la formación de ciertas proteinquinasas que de acuerdo a dónde esté ubicada va a ser el efecto que voy a traer. Si esa enzima, vuelve para arriba, es la adenil ciclasa, el segundo mensajero de esa enzima va a ser el AMP cíclico, que también va a dar lugar a la activación de proteinquinasas, que de acuerdo a la célula en el órgano donde me encuentre va a ser el efecto que voy a tener. Si esa enzima es la fosfolipasa C, voy a tener dos segundos mensajeros, que pueden ser el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que en general estos actúan sobre proteínas contráctiles, favoreciendo la contracción de musculaturas lisas. Entonces, de acuerdo a cuál sea la enzima que activo, voy a tener un segundo mensajero, guanil ciclasa, GMP cíclico, adenil ciclasa, AMP cíclico, fosfolipasa C, inositol trifosfato y diacilglicerol. Sigamos. Ahora veamos acá cómo funciona este receptor ligado a proteína G. Vamos al primer cuadrito, a la izquierda, estado de reposo, dice. Ustedes ven ahí, entre el receptor que está de lila y la proteína diana, está la proteína G. Vean ustedes que esa proteína G está formada por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La alfa, cuando está en un estado de reposo, está unida a un GDP. Ayudante marque, perfecto. La alfa, en estado de reposo, está unida al GDP. Vamos a lo que sigue. Vamos a la que sigue. Ahí. Viene el agonista. Miren la pelotita arriba. Se une al receptor. Al unirse al receptor, esa subunidad alfa se une a un GTP, deja de tener GDP unido y se une a un GTP. Vamos para abajo. Al unirse al GTP, esa subunidad alfa se desprende de la beta y gamma y va a activar a una enzima. La beta y gamma queda unida en la membrana, pero no hace nada la beta y gamma. Es la alfa con el GTP. Vamos para la izquierda. La anterior. La anterior. La anterior. La tercera, la de abajo. Fíjate dónde está la alfa. Ahí. Está unida al GTP. Cuando está unida al GTP, va hacia la enzima diana, que si es guanil ciclasa, va a dar como resultado un GMP cíclico, que si es adenil ciclasa, va a dar como resultado un AMP cíclico, que se acuerdan de lo que si era la fosfolipasa C, va a dar como segundo mensajero el inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Se van ubicando acá o está más controvertido todo? Sí, doctora. Sí, profe, sí. Bueno, entonces está activo esa subunidad alfa con GTP, activa esa enzima, que puede ser cualquiera de las 3, y de acuerdo a la que sea va a ser el segundo mensajero. Esto ustedes lo van a tener que recordar cuando estemos viendo autónomo, porque cuando estemos viendo autónomo, de acuerdo al receptor que toque el neurotransmisor, va a ser esa enzima diana. Ahí vamos a poder unir un poco más los conceptos. Esto es una cuestión general que lo vamos a aplicar después en autónomo. Y fíjense, el cuarto momento, ya actuado, ya activado, ya se formó el segundo mensajero, ya tuve mi efecto celular en el órgano en el que haya estado este receptor, entonces tiene que volver al reposo. Entonces, ese GTP pierde un fósforo, vuelve a GDP y vamos de nuevo a la primera, vuelve a estar en reposo y la subunidad alfa, beta y gamma vuelven a estar unidas.
¿Está claro, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, busquen en el Rangi Day, ¿no? Este tema está bien explicadito, de ahí está sacado todo esto. Pero bueno, espero que lo hayan entendido. A ver, sigamos, creo que hasta acá. Ah, bueno. ¿Cuántos tipos de proteínas G tenemos? Que eso lo vamos a ver mucho en autónomo. Tenemos una proteína GQ, GS y GI. Proteína GQ, la enzima a la que va a activar esa subunidad alfa va a ser la fosfolipasa C. La proteína GS, la enzima que va a activar la subunidad alfa va a ser la adenilciclasa. Y si es una proteína GI y de inhibidora, la subunidad alfa lo que va a hacer es inhibir a la adenilciclasa. Esos son los tres tipos de proteína G. Y esto lo vamos a ir uniendo después con los receptores en autónomo. Sigamos bajando. ¿Ya no tenemos? No, Entonces ahora nos vamos a interacciones farmacodinámicas. Chicos, hasta acá está claro. ¿Este es? Si hay alguna duda, este es el momento. Con respecto a receptores, a proteínas aceptoras. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, doctora. Bueno. Y vamos a las interacciones. Esto es muy importante en la vida de médicos de ustedes. Porque cuando ustedes atienden a un paciente, en general este paciente ya viene medicado por otros colegas, o a veces ustedes necesitan hacer un tratamiento con más de un fármaco. Entonces, así como son muy importantes las interacciones farmacocinéticas, son muy importantes las interacciones farmacodinámicas y de que ustedes entiendan cómo funciona. Entonces, cuando hablamos de interacción, estamos hablando cuando hay más de un fármaco en juego. En este caso vamos a hablar de medicamentosas, pero también puede haber interacciones con la comida, ¿no? Pero en este caso nosotros nos vamos a dedicar a las interacciones medicamentosas, cuando uno usa más de un medicamento. Sigamos. La gran clasificación de las interacciones farmacodinámicas van a ser los sinergismos y los antagonismos. Los sinergismos, que a su vez pueden ser de suma, de potenciación y de facilitación, ya lo vamos a ver a cada uno, y los antagonismos, que si bien la clasificación gruesa es reversible e irreversible, nosotros no vamos a hablar de los irreversibles porque los irreversibles son los tóxicos o venenos. Y como nosotros estamos en farmacología, lo que nosotros necesitamos es un medicamento que me ayude con alguna función, a restablecer alguna función, pero no un tóxico o veneno. Así que nosotros vamos a hablar de los reversibles. Sigamos bajando. En cuanto a los sinergismos, sinergia es ayuda. Es cuando yo doy más de un fármaco para obtener un efecto igual o mayor que si diera uno solo. El de suma se llama así porque si nosotros hacemos un ejemplo matemático, decimos, doy el medicamento A que tiene un valor 1 y el medicamento B que tiene valor 1, el resultado de la asociación de estos dos medicamentos va a ser igual a la suma de las partes. 1 más 1, 2. Por ejemplo, yo quiero tratar un paciente que está con fiebre, dolor de cabeza y quiero hacer la analgesia y bajar la fiebre. Doy medio comprimido de dipirona, o sea, mitad de dosis de dipirona más mitad de dosis de paracetamol, y el efecto que obtengo es como si hubiera dado uno solo de ellos a mayor dosis.
Entonces usted dirá, ¿para qué quiero hacer eso yo? ¿Por qué no doy uno solo a mayor dosis? Esto lo hacemos para tratar de disminuir las reacciones adversas de cada uno de ellos. Yo soy psiquiatra y muchas veces hay tratamientos que yo tengo que hacer en pacientes bipolares, por ejemplo, en donde hay que dar estabilizadores del estado de ánimo. Y bueno, el divalproato, por ejemplo, que es uno de esos estabilizadores, se metaboliza en hígado y puede ser un paciente que tiene problemas hepáticos, puede ser no muy conveniente, pero es algo que yo necesito. Entonces a veces doy dosis baja del divalproato con dosis baja de otro estabilizador, que puede ser litio, que puede ser pregabalina, de acuerdo al paciente y al caso. Entonces, en lugar de dar una dosis alta de valproato, que me puede traer problemas hepáticos, doy menos dosis de una y menos dosis de la otra, y con los dos juntos logro el efecto estabilizador que necesito, evitando los adversos que me pueda dar tanto el litio a altas dosis solo, como el divalproato a altas dosis solo. ¿Entienden el ejemplo? Les estoy dando un ejemplo en mi especialidad de cómo uso yo el sinergismo de suma, por ejemplo, en mi especialidad. Después, el de potenciación es cuando el resultado es mayor a la suma de las partes. O sea, el medicamento A tiene un valor 1, el medicamento B tiene valor 1, y el resultado de esa asociación es un 5. O sea, por eso es potenciación. El efecto es mayor a la suma de las partes. Y el ejemplo que ustedes tienen acá es cuando yo doy trimetroprima más sulfametoxazol, que son dos medicamentos bacteriostáticos, o sea, impiden el crecimiento bacteriano, pero no matan a la bacteria, pero cuando los uno se transforman en bactericidas. Después tengo el de facilitación, que es cuando yo asocio dos fármacos, y es acá donde ustedes también tienen que tener cuidado en cómo, cuando uno les pregunta en el examen cómo se expresan, porque a veces se expresan mal ahí, ¿no? Entonces yo estoy dando dos fármacos en donde uno va a ayudar a la acción del otro. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente que está con una gran infección en la muela, supongamos, con un gran proceso inflamatorio, una gran infección. Y entonces ustedes tienen que dar un antibiótico. El medicamento que va a ejercer su efecto en su terapéutica etiológica, ¿no es cierto? Están por tratar la infección bacteriana, van a dar un antiinfeccioso, que es el antibiótico. Ese sería el tratamiento específico de ustedes, y lo asocian a veces con un corticoide. ¿Y para qué el corticoide? Porque es un potente antiinflamatorio, para que desinflame la zona y permita la mejor llegada del antibiótico al foco de la infección. Entonces, dan un segundo medicamento que no tiene que ver con el tratamiento específico, o sea, el corticoide no la va a matar la bacteria, no voy por ahí, sino con el objetivo de disminuir el proceso inflamatorio que está alrededor y permitir que el antibiótico penetre con mayor facilidad a ese foco infeccioso. Otro ejemplo del de facilitación es, por ejemplo, en el tratamiento del dolor. Cuando ustedes saben que el dolor tiene dos componentes, uno sensoperceptivo, que tiene que ver con la sensación dolorosa, los receptores nociceptivos, la vía dolorosa. Me pincho con una rosa, me pincho con un alfiler, bueno, el receptor nociceptivo va a transmitir por mi vía nerviosa esa lesión que me generó el pinchazo. Y por el otro lado tiene un componente ya no sensoperceptivo, sino emocional. Es cómo reacciono yo ante el dolor. Entonces, por un lado está la nocicepción y por el otro lado está la reacción emocional. Puede que yo me pinche y haga, uy, me pinchó, me sale sangre, bueno, ya está. O puede que me pincho y digo, ay, me duele. O sea, depende la reacción emocional ante esa nocicepción,
de cada persona, que es diferente. Entonces, a veces en estos tratamientos del dolor se da el analgésico que va a actuar sobre el componente doloroso nociceptivo, y se da a veces una benzodiazepina como para calmar la parte emocional. Entonces, como tranquilizarlo al paciente, que se relaje un poquito el paciente, y al estar más tranquilo, tener una menor reacción emocional y mejor la analgesia de ese analgésico que acabo de dar. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, siga. ¿Se acuerdan que decíamos que los antagonismos los clasificamos en irreversibles y irreversibles, pero que los irreversibles eran los tóxicos o venenos, como por ejemplo los órganos fosforados, que se unen en forma irreversible a la acetilcolinesterasa, y hay que esperar que se sintetice nueva acetilcolinesterasa porque no la libera. Pero que nosotros íbamos a hablar de los reversibles porque estamos hablando de tratamientos medicamentosos. Entonces, en esto de los reversibles, los vamos a clasificar en competitivos y no competitivos. Este también es un problema en los exámenes, porque a veces ustedes van y cuando hablan de antagonismo los clasifican en reversibles e irreversibles, punto. Ahí se terminó antagonismo. Y entonces uno le dice, ¿y qué más? Y se les acabó antagonismo ahí. Y bueno, no. Reversible e irreversible. Dentro de los reversibles, competitivos y no competitivos. ¿Qué les sugiere competitivo? ¿Qué opinan ustedes? Espérenme que voy a traer agüita. Hola. ¿Qué les sugiere competitivo? ¿Qué les parece? ¿Están ahí o se han ido? Que los dos van al mismo receptor, digamos. Perfecto. Competitivo significa que lo que yo doy va a competir por el mismo receptor que el otro, que puede ser otro ligando exógeno o puede ser el ligando endógeno. Por ejemplo, si yo estoy con una taquicardia, en donde la taquicardia es porque la adrenalina está actuando como agonista sobre el receptor beta 1 que está en el corazón. La adrenalina agonista del receptor beta 1 lo estimula y me genera taquicardia. Entonces yo quiero frenar esa taquicardia. Entonces, ¿qué tendría que dar? Aunque no sepan los nombres, razonen ustedes, ¿qué tendría que dar para frenar la taquicardia? Y algún fármaco que vaya al receptor donde se une la adrenalina, digamos, al beta 2. ¿Y qué tiene que ser ese fármaco? ¿Agonista o antagonista? Antagonista. ¿Qué Perdón, características? agonista. Antagonista. ¿Cuál sería la característica de un antagonista? Tiene Que que tener tiene eficacia. tiene eficacia, Afinidad, perdón. Afinidad. tiene afinidad. ¿Y tiene actividad intrínseca? No, no tiene. No. No tiene actividad intrínseca. Por eso es un bloqueante. Y ahí están dentro del simpático los bloqueantes beta. Entonces ahí estaríamos haciendo un antagonismo competitivo. Competitivo con el ligando endógeno, con la adrenalina. Le compite el receptor a la adrenalina. Impide que la adrenalina active el receptor beta 1. ¿Está claro hasta acá? Sí. Entonces ahora vamos a los no competitivos. Los no competitivos tenemos dos: el químico o antidotismo y el fisiológico. Digamos para abajo. Bueno, acá están los dibujitos del competitivo. Cuando yo doy
una molécula que le va a ocupar el receptor al otro ligando. Y si le ocupa el receptor, tiene afinidad pero no tiene actividad intrínseca, no hay respuesta celular, que es el último de la derecha. El último dibujito de la derecha. Sigamos bajando. Y acá, lo mismo, cómo se compiten los receptores. Sigamos bajando. El químico o antidotismo es cuando yo doy dos sustancias que van a interactuar entre ellas en solución, impidiendo que el fármaco activo tenga efecto. O sea, no va a actuar, lo que yo doy no va a actuar en ningún receptor, en ninguna célula, no. Va a actuar sobre la otra sustancia que yo quiero neutralizar. Es el ejemplo de cuando un paciente está intoxicado con metales pesados, como plomo o como cadmio, y entonces uno da un agente quelante, como el dimercaprol, un quelante que se va a unir al plomo o se va a unir al cadmio para evitar que el plomo o el cadmio se una a nuestras células del organismo. Otro ejemplo es cuando hay una mordedura de víbora, en donde la víbora inyecta el veneno a la circulación y uno da el suero antiofídico. El suero antiofídico, ¿qué va a hacer? Va a ir a unirse al veneno de la víbora para evitar que ese veneno actúe sobre las células del organismo. Entonces, se llama químico o antidotismo porque lo que yo logro es anular el efecto de una sustancia, pero por medios químicos, con dos sustancias en solución, a la que yo quiero impedir que se una a alguna célula del organismo, le doy este antídoto, que ya sea un quelante en el caso de los metales pesados, o el suero antiofídico en el caso del veneno de la víbora, para que se unan a estos metales o a este veneno, impidiendo que estos lesionen la célula del organismo. ¿Está claro hasta acá? Sí. Sigamos. Vamos al otro antagonismo que es muy importante, que es el fisiológico. Seguí para abajo a ver si está, porque te falta el dibujito ahí. Ahí está. Antagonismo fisiológico es cuando yo doy dos fármacos o doy un fármaco que se va a oponer a un ligando endógeno, pero en donde estos dos fármacos, o ligando endógeno y fármaco, van a actuar sobre receptores diferentes, oponiendo funciones. Por ejemplo, cuando ustedes están en una alergia tipo, que están atravesando una alergia tipo 1, que puede ser una crisis asmática, que puede ser la picadura de una abeja, bueno, cualquier fenómeno que te provoque la alergia tipo 1, ¿qué pasa en la alergia tipo 1? O anafiláctica. En un primer contacto no pasa nada, se forma inmunoglobulina E que queda a la espera, se forma la inmunoglobulina E y se une a unos mastocitos. Y ahí queda a la espera. En el segundo contacto, el antígeno se va a unir a la inmunoglobulina E que está unida al mastocito, y eso va a generar que el mastocito se degranule. Voy a ver si les puedo hacer un dibujito. Entonces, al desgranularse el mastocito, elimina sustancias vasoactivas, como pueden ser la histamina, la serotonina, la bradiquinina. Y eso va a traer consecuencias locales y generales. Ya les hago el dibujito.
Bueno, les he hecho. A ver. Ven abajo el mastocito. Esas dos Y que están pegadas al mastocito son las inmunoglobulinas E. Cuando vuelve a entrar el antígeno, se une a esas dos inmunoglobulinas E y generan la degranulación del mastocito, que entre las cosas que libera es la histamina, y esa histamina va a ir a la microcirculación, eso que les he dibujado ahí en la microcirculación, les pido siempre en el examen, la tienen que saber muy bien. Y entonces, viene la histamina y actúa sobre su receptor histaminérgico en la parte arteriolar de la microcirculación. Se entiende que lo rojo es la arteriola, después vienen los capilares arteriolares, después siguen los capilares venosos, después viene la vénula, ¿se entiende? Sí. Bueno, viene la histamina y actúa ahí. ¿Qué es lo que hace ahí? Vasodilatación arteriolar. ¿Y qué va a generar esa vasodilatación arteriolar a nivel capilar? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si se dilata la arteriola? ¿Qué va a pasar con los capilares, con la sangre que pasa a los capilares? Aumenta el flujo de sangre. Aumenta el flujo, y al aumentar el flujo en los capilares, ¿qué va a aumentar? ¿Qué presión aumenta? Hidrostática. Aumento de la presión hidrostática. ¿Y que aumente la presión hidrostática qué significa? Que va a haber más pasaje de sustancia del capilar del ¿De intersticio. sustancia o de líquido? De líquido. De líquido, de líquido. Y eso va a generar que si el líquido pasa al intersticio, Edema. edema. Bueno, está al revés. Aumenta la presión hidrostática, eso significa que aumenta la salida de líquido al intersticio, ese líquido del intersticio genera edema. Entonces están, por ejemplo, ante un edema de glotis. La picó una abeja y ha hecho un edema de glotis, no puede respirar, no pasa el aire. Entonces, lo que le va a salvar la vida al paciente, en este caso, va a ser la adrenalina intramuscular, porque necesita ya, porque si no se muere asfixiado. Entonces, esa adrenalina, ¿dónde va a actuar la adrenalina? La adrenalina va a actuar en sus receptores alfa 1 que están en los vasos periféricos. El receptor alfa 1 que también está en la arteriola, cuando es estimulado, lo que genera es vasoconstricción. Entonces, al dar yo adrenalina, que actúa sobre su receptor alfa 1 y que el efecto va a ser vasoconstrictor, ese efecto se va a estar oponiendo al vasodilatador de la histamina. Entonces, a eso llamamos antagonismo fisiológico, porque estamos oponiendo funciones. A la función esa vasodilatadora de la histamina, le estoy oponiendo la función vasoconstrictora de la adrenalina, entonces estoy impidiendo esa vasodilatación y disminuyendo el edema. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, profe. Y si yo quisiera hacer ahí un antagonismo competitivo, Tienen que unirse a los receptores de la histamina, ¿no? sí. ¿Cómo se llama eso que yo doy para que se oponga a la acción de la histamina? Yo estoy con
con alergia empiezo achí, se me pone así de moco y se me dematiza la nariz. Entonces me dicen, anda, tómate un qué, Antihistamínico. un antihistamínico. Y cuando doy un antihistamínico, estoy dando un bloqueante del receptor H1, o sea, estoy haciendo un antagonismo ¿de qué tipo? Competitivo. Competitivo. Muy bien. ¿Quedó clarísimo? Sí. Bueno, a Sí, ver si damos para abajo, a ver si hay algo más. Ah, sí, sí hay algo más importante. A ver, bajen. Dualismo. ¿Qué es el dualismo? Un fármaco dualista es un agonista parcial. Es un veleta. Depende con quién esté, cómo va a actuar. Y de lo que se trata acá es de manejar concentraciones, digamos. Tengo dos fármacos. Uno es un agonista total y el otro es un agonista parcial. Tengo gran cantidad de agonista total y poca cantidad de agonista parcial. El agonista parcial se va a unir a los efectos del total y lo que voy a obtener de esa asociación es un sinergismo. Pero si tengo mayor cantidad de agonista parcial y poca cantidad de agonista total, está en exceso el parcial con respecto al total, lo que voy a obtener como resultado es un antagonismo. Entonces, dualismo significa, dualismo competitivo, cuando actúan dos fármacos sobre un receptor, pero de acuerdo al nivel de concentración de uno u otro, voy a obtener sinergismo o voy a obtener antagonismo. Y el fármaco dualista es un fármaco agonista parcial. ¿Hasta acá está claro? Sí. Bueno. Sí, necesito que me contesten porque si no siento que estoy hablando sola con la pantalla. Bueno, ahora quiero que hagan un ejercicio mental, porque cuando yo doy esta clase presencial, los hago pasar para que hagan ustedes el ejercicio. Imagínense que tengo una mesa de roble y tengo 8 físico-culturistas alrededor de la mesa y tengo 2 desnutridos. ¿Van a poder levantar la mesa de roble? Sí. Entre todos, sí. Entre todos, sí. ¿Quiénes serían los totales y quiénes serían los parciales? Los parciales, los desnutridos. Total, Entonces tengo 8 contra 2. O sea, ¿qué van a hacer los desnutridos? Y van a acompañar el movimiento, ¿no es cierto? Van a ayudar. Ahora, si yo tengo 9 desnutridos y un físico-culturista, ¿van a poder levantar la mesa del roble? no. No. ¿Mm? Entonces, es cuestión de concentración. El fármaco dualista es un agonista parcial. Eso lo tienen que tener acá claro. El fármaco dualista es un agonista parcial. Entonces, el dualismo competitivo tiene que ver cuando tengo dos fármacos, uno es un agonista parcial y el otro es un agonista total. De acuerdo a la concentración de cada uno de ellos es el efecto que voy a obtener. Mayor concentración de total, más físico-culturista que desnutrido, tengo sinergismo. Mayor concentración de desnutrido que de físico-culturista, tengo un antagonismo. ¿Mm? Ese sería el resultado. Obvio que como es un agonista parcial, alguito de efecto va a tener. No va a ser un antagonismo total, alguito. Pero uno expresa que se obtiene un antagonismo porque en realidad, al ser parcial, el efecto es mínimo. A ver, bajemos. Bueno, y acá tienen mayor concentración de agonista parcial y menor concentración de agonista total,
tengo antagonista. Mayor concentración de agonista total y menor concentración de agonista parcial, tengo, está mal eso de agonista, tengo sinergismo, sería de suma. Bueno, a ver, sigamos. Bueno, y hasta acá llegamos. ¿Ha estado claro, chicos? Sí, Sí. profe. Sí. Sí, Profe. Profe, ¿podría dar un ejemplo del dualista? Bueno, del dualista es un agonista parcial. Agonistas parciales tienen, hay tratamientos que se hacen para el tratamiento de ciertas adicciones, de la morfina, por ejemplo, la nalorfina creo que es, chequen si la nalorfina es un agonista parcial, en donde se da para deshabituar al adicto de morfina, por ejemplo, se les da para evitar el síndrome de abstinencia un agonista parcial, cual sería, creo que la nalorfina. ¿Pueden chequearlo? A ver, busquen y ayúdenme con eso. Pregúntele a Géminis. La buprenorfina también es parcial. Ah, la buprenorfina. La buprenorfina, ese es el ejemplo. La buprenorfina es un agonista parcial. Y se usan los parciales para tratar de deshabituar adicciones poderosas, como por ejemplo el adicto a la morfina. Así que ahí tienen. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. No, perdón. Bueno, hasta acá llegamos, chicos. ¿Todo bien? Sí. sí, profe. Sí, doctora. Sí. Bueno, el lunes tienen el práctico con Marcelito. Así es. Bueno, cualquier duda, Marcelo, a disposición. Ya nos ponemos en contacto para ver lo del lunes. Sí, perfecto, perfecto. Y bueno, parece que han estado todos hoy, pareciera, dentro de todo. Bueno, Sí, sí, chicos, tal cual. nos despedimos entonces. Hasta luego. Gracias, doctora. Bueno, Hasta profe, luego. gracias. Gracias. Hasta luego.